Ya estamos entrando a la tercera sección de 13 secciones que vamos a conversar acerca de un tema muy importante que hemos venido conversando, como es en el crisol con Cristo. Yo hago énfasis, Alan, que es en el crisol con Cristo, no solo con Él. ¿Cómo está, Alan? Muy bien, gracias a Dios, bien. Alan Bornabel, que nos acompaña en estos estudios, en estas conversaciones. La temática de la lección tiene como título en la jaula del pájaro. Yo estuve pensando qué significaba eso. Ahora, leyendo un poquito, me di cuenta de que lo que se está tratando de decir es que cuando se le quiere enseñar algo, un silbido a un animalito, un pajarito, se coloca dentro de una jaula y luego se tapa. Y luego se le imita el ruido, el sonido para que él lo aprenda, para que no tenga distractores. Estoy pensando que el autor está tratando de decirnos que a veces hay experiencias en la vida que implican situaciones difíciles, pero que tienen un objetivo. De eso vamos a conversar esta semana. Y por otro lado, ¿no es cierto? Dios quiere que entonemos un canto afinado y a veces nos cubre como que nosotros llamaríamos pruebas, dificultades, sinsabores, para que el canto salga afinado. De eso vamos a conversar. Así es. Y voy a partir con un texto que es el centro que puso el autor, mira, Alan, que está ahí en 1 Pedro 1:6, que dice, esto es para ustedes, y a mí me resulta extraño, pero esto es para ustedes motivo de alegría. Dice, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Ahora, el entorno, ¿cuál es el entorno? Ellos están en una situación, voy a decir así, dispersos. No están en Jerusalén, han sido llevados. Y allá les manda Pedro, ¿no es cierto?, la carta diciendo, yo creo que tengan ustedes motivo de alegría el sufrimiento que están pasando. ¿Cómo ve eso que se puede tener alegría en el sufrimiento? Es difícil porque parecerían contradictorias digo, las palabras, paradójicas. ¿Cómo va a estar diciéndoles, alégrense, sigan así, porque están sufriendo? Es como contradictorio, pero como vamos a tratar de ver en esta lección, las pruebas siempre tienen un propósito, si somos probados como cristianos. No es cualquier prueba, cualquier dolor que experimentamos, sino que hay un objetivo detrás del Señor para con sus hijos. Bueno, vamos a conversar, mira, acerca de cómo somos probados y también con qué somos probados. Esa va a ser la tónica en nuestras conversaciones. Voy a partir con un texto acá en Éxodo. Yo les pediría a nuestros auditores que vieran un poquito el 13 y el 14 para que vean todo el contexto. El versículo 17 de Éxodo 13:17 dice lo siguiente. Luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. En el contexto de la temática, ¿qué es lo que está tratando de decirnos aquí Éxodo? Dios sabía, por supuesto, y nosotros también al leerlo, que después de esta salida pasaría un corto tiempo y ellos llegarían a las orillas del Mar Rojo. Nosotros sabemos eso, pero es curioso que aparezca esta sección porque Dios no los lleva inmediatamente allí. De hecho, podría haberlos llevado a un lugar un camino más corto, pero Dios tenía un propósito. No sé si me permite leerlo para que quede completa la idea en el versículo que sigue. Dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios quería, dice acá, que no se arrepintiera el pueblo o sea, que no se descorazonara frente a estar ante un enemigo, ante el peligro inminente, pero lo lleva a otro lugar donde va a ser probada su fe también. O sea, hay detrás de eso todo un propósito de Dios al dirigir al pueblo. Yo creo que la gente, no sé si captó esa idea, tampoco captó si por ese lado había guerra, conflicto, por este otro lado iba a estar el desierto, y en algún momento se iban a encontrar en un callejón sin salida. Yo creo que muchos de nuestros auditores a lo mejor se han encontrado con algún callejón sin salida, en que la solución no la encuentran, no la ven.
y no aparece, y pasa el tiempo. Fíjate allí en el siguiente versículo 14:3. Me interesa verlo, dice, y el faraón dirá, es interesante esto que pone Moisés, y el faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea, los libró, pero ahora se da cuenta que ellos realmente, y realmente estaban encerrados. Sí. Para él era una solución, para los israelitas una prueba. ¿Para qué? Ahí empieza la gran lección de esta lección justamente de escuela sabática. Dios quería desarrollar en ellos algo que no había podido hacer antes. Ellos ya habían visto lo milagroso con las plagas, por ejemplo, pero ahora era distinto, porque ellos empezaron, y podemos leer todo después el capítulo 14, en sus casas, ellos se quejan. Ellos empiezan a decir, pero ¿y por qué nos trajiste aquí? Vamos a morir, ¿por qué no hubiéramos muerto mejor en Egipto? Y entonces vamos a ver que Dios le dice a Moisés, pero ¿y por qué el pueblo clama a mí? Dile que marchen, avancen. Es una expresión muy linda. Están frente a un callejón sin salida y le dicen, ¿por qué claman? ¿Por qué suplican? Si yo los traje, yo les tengo la solución. Eso es lo que aparece. Fíjate que aquí en el versículo 18 al 14-18 aparece algo interesante también, porque les dice, 14-18 dice, y sabrán los egipcios, voy a decir así los que quedaron, ¿no? Sí. Porque fue devastado lamentablemente. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Te comentaba así fuera de micrófono, ¿qué pasa con esa terrible cantidad de personas que llegan? 2 millones, algunos con niños, ¿no es cierto? Qué sé yo, mucha gente. El primero vio el mar. El último no vio el mar. Bueno, a lo mejor lo vio, pero sí vio que a este lado había montañas, a este lado está el desierto, y yo creo que llegó la noticia y al frente estamos con un mar y atrás un ejército que nos persigue. Estamos acorralados. Sin salida. Sin salida. ¿Y cuál es la salida? Como tú decías, ¿cuál es la salida? Es confiar en Dios nomás. Desconfiar en Dios. Dios le dice, avancen, marchen. Yo me imagino que tuvieron que incluso introducirse en el agua. Hasta la mitad de la pierna. Y ahí recién Dios pudo hacer, y cuando dice esto, yo me voy a glorificar en ellos, es para que todos sepan, y especialmente este pueblo egipcio, quién soy yo realmente. Ahora, te decía yo que entre el capítulo 13 y el 14, que es lo que estamos conversando, hay un tiempo, que es el tiempo que a veces nosotros nos cuesta esperar. En el momento en que aparece porque aquí ellos están saliendo de una situación de 400 y tantos años, libres, Sí. Y ya aparece un problema. Pero en que aparece el problema y la solución hay un tiempo. Ese es el que nosotros deberíamos aprender a esperar la respuesta de Dios. Y a veces nos desesperamos y no aprendemos la respuesta de Dios. Pero Dios tenía una salida y lo sabía de siempre. Sí. Pero si les da y les dice la salida, a lo mejor ellos habrían tenido otra forma. Pero Dios sabe cómo conducirnos. Y frente a estas situaciones, muchas veces Dios espera que nosotros ejerzamos fe en la conducción de Dios. Porque Él está en el camino de la conducción. Por eso que dice acá que los egipcios van a ver y van a glorificar, y van a ver la gloria de Dios lo que hizo. Y eso fue realmente extraordinario. En el capítulo 15 hay una experiencia que también está muy fresca, recién, en la salida de este caminar que tiene este pueblo, que es el caminar que quizás nosotros también podemos tener. Allí en el capítulo 15, el versículo 22, dice lo siguiente: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. O sea, habían pasado, glorioso lo que pasó allí, dice. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto. Hasta ahí estamos súper bien, pero dice, sin hallar agua. ¿Te has imaginado? Tú has andado en el desierto. Yo he tenido el privilegio de andar en el desierto de Antofagasta, pero
con provisiones de agua y todo eso, ¿no? Claro. Pero realmente es complicado. Incluso me ha tocado pasar el desierto de noche, muy helado, muy helado. Realmente tuve una experiencia muy terrible con esa pasada por el desierto de Antofagasta arriba. No sé si tú has tenido la posibilidad de andar en el desierto. He visto, incluso allá cuando Dios me dio la oportunidad de estar en Israel, me imaginaba eso. Hay unas partes bien desérticas, no es todo Israel, pero me hacía eco las veces que aparece el Israel en el desierto y es muy duro, pero sobre todo pensar que fueron 3 días sin agua. Una cosa es pasar por el desierto, pero no tener el elemento fundamental es muy difícil. Ahora estamos pensando en 2, 3 personas, 10 personas, 20 personas, pero aquí es mucha gente, Claro. que ha caminado 3 días y no hay agua. Ahora, allí en Éxodo 17:7 dice, ¿está pues Jehová entre vosotros o no? Estos cuestionamientos que a veces se presentan, ¿no? Que son también parte de nuestra experiencia a veces en nuestra vida. ¿Qué pasa? Dios me abandonó. Es que el agua, si uno piensa en esta prueba, Dios ya los hizo pasar por el Mar Rojo, imagínense. Pero ahora, un poco tiempo después, no hay agua, 3 días. Es lo más elemental, sin agua, como tenemos acá un poco de agua, sin agua la vida deja de existir y es como si Dios estuviera preparándolos a ellos para que dependieran totalmente no solo de milagros, sino de lo más elemental como el agua. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo Dios prueba a él? Porque yo digo probados en la necesidad. No sé si ha pasado a ti que a veces, y sé de personas que aquí han tenido problemas de alimentación, que han tenido días en que no tenían qué comer. Me sorprendí esa situación en un ambiente como el nuestro. Pero fueron probados, pero Dios cómo abrió la puerta para que ellos tuvieran ese alimento. Ahora, ¿cómo Dios abre la puerta para que ellos tengan la solución? ¿Por qué? Vuelve a aparecer, insisto, esta idea, Alan, hay tiempos que Dios espera. ¿Por qué ese tiempo? ¿Por qué 3 días? ¿Por qué no enseguida no les dio agua? ¿Tú recuerdas cuando Moisés golpeó la roca y salió agua? Yo estoy pensando en la cantidad de agua que salió, fue mucha. Mucha agua, sí. Porque para abastecer a 2.000 personas, o sea, 2 millones de personas, tiene que haber sido como un río que corrió y por mucho rato, mucho tiempo. ¿Entiendes? ¿Por qué el tiempo? Es que ese es el problema nuestro, y particularmente hoy en día, sobre todo hoy día. Antes era así, pero siempre lo ha sido, pero ahora más cuando queremos todo instantáneo, rápido, hijos, ¿no es cierto?, de la tecnología, donde se nos cae un poco el internet y a los 5 minutos estamos desesperados. Entonces, Dios toma su tiempo con el propósito de que nosotros no nos desesperemos, no recurramos a otras fuentes donde podríamos supuestamente solucionar nuestros problemas, y esa espera produce paciencia, produce, ¿no es cierto?, algo tan importante para el desarrollo del carácter, tema que vamos a ver después en la próxima lección. Dios necesitaba ir puliendo cada vez más a su pueblo, porque después hay que decir, dicho sea de paso, que Dios nunca fue el propósito que vagaran por el desierto hasta 40 años. Nunca fue ese el propósito, y vamos a darnos cuenta que finalmente el pueblo, por su incredulidad, muy similar a nosotros, tuvo que Dios mantenerlos allí en ese lugar terrible como el desierto. El Nuevo Testamento nos da una clave para esto. Lucas 12:29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiedad o ansiosa inquietud, porque todas estas cosas, dice él, buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Y ahí hasta aparece el texto tan conocido que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas serán añadidas. Entonces, aquí hay una razón por qué en la necesidad Dios nos prueba. Porque Él quiere que sepa que yo dependo de Él. Exacto. Alguien podrá decir, pero ¿y si yo no trabajo no tengo comida? Esa es otra cosa, es un tema muy diferente. Pero si yo trabajo y me falta la comida, Dios va a suplirla. De hecho, he sabido muchos casos de personas que en la necesidad extrema encuentran solución a su problema. Yo recuerdo el caso de una persona que tenía problemas de dinero y el gas estaba por terminarse y no tenían cómo comprarlo, pero había que alimentar, había que calefaccionar. ¿Qué hicieron? Oraron a Dios.
y esperaron en él. Y el cilindro les duró un mes. Entonces, no, alguien puede decir enseguida, no, tenía suficiente gas. No. Duró un mes. Ahora, esas son las cosas que Dios espera de nosotros, que confiemos en la necesidad en Él. Porque yo puedo tener la inteligencia, tú tienes inteligencia para solucionar tu problema. Llevar la comida a tu casa, comprarla, la tienes. Pero ¿qué si se acaba el recurso? Como aquí el agua. Dios tenía la solución. Dios tenía la solución, solo que el texto enfatiza que quería que aprendieran a depender del Señor, aún en lo más elemental, en el agua, en sus necesidades básicas. Y esa es una tremenda prueba y una lección que tenemos que aprender nosotros hoy todavía. Fíjate que hay una cita en un libro de Ellen White que habla de que en su misericordia Dios no siempre nos coloca en los lugares más fáciles. Pues si lo hiciera, dice, por nuestra autosuficiencia, olvidaríamos que el Señor es nuestro ayudador en tiempo de necesidad. Mira qué fácil, qué hermosas palabras, ¿eh? Dice, Él permite los desengaños, las pruebas, que tengamos impotencias, ¿no es cierto? Y aprendamos a pedirle ayuda al Señor, como un niño que está frente a su padre, ¿no es cierto?, sediento, y se dirige al padre y le dice, dame agua. O el niño que se tira sin verlo porque sabe que el padre está abajo para recibirlo. Eso es lo que quiere Dios, esa confianza absoluta. Eso es lo que necesita Dios. Y yo creo que Dios también sabe que nosotros estamos expuestos a tentación. Y tú sabes el caso de Jesús ahí en Mateo 4. Dice que a mí me ha inquietado este texto porque dice entonces que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Como que lo llevaron para ser tentado. ¿Cómo lo entiendes así rápidamente, sin mucha teología? Digas, no. No, simplemente el texto parece que en su lectura así rápida dice eso, pero es el Espíritu Santo, la hermana White confirma esto, que lo llevó para consagrarse, para prepararse porque iba a iniciar su ministerio terrenal, y entonces en esas circunstancias el diablo aprovechó esa oportunidad para tentarlo. Claro, y cuando uno analiza las tentaciones de Jesús fueron muy fuertes. Yo creo que ninguno de nosotros pasaría una cosa así porque se añade algo que nosotros no tenemos. El poder de convertir las piedras en pan. Eso no lo tengo yo. Así que para mí no sería tentación que Satanás me diga, mira, aquí está el agua, ¿no es cierto? Conviértela como en las bodas de Caná en vino, ¿no? Eso no lo puedo hacer, pero Dios lo puede hacer. Para él es una tentación fuerte. Pero estaba antes que esa tentación, estaba mirando a Alan, mirándome a mí, mirando a usted, su salvación. Sí, por encima de todo eso está eso lo que hace Dios. Pero hay una advertencia que está acá en Santiago 1:14 que dice, sino que cada uno de vosotros, ¿no es cierto?, dice acá, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa es una cosa. La tentación es una cosa, pero cuando nosotros provocamos esto, ¿no es cierto?, eso es muy peligroso. ¿Cómo le pedimos a Dios, ayúdame aquí? No a salir de la tentación, sino no a entrar en la tentación. Claro, antes. Porque esa es una situación. Ahora aquí, San Juan, ¿no es cierto? San Juan 15:5, tenemos otro texto, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Te parece? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? El que permanece en mí y yo en él, ¿qué es lo que sucede con este? Lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, el problema de la tentación no es la tentación. Tú tienes tentación. Pero si está Dios contigo, va a cuidarte lo que mira, lo que hace, lo que conversa, lo que ves y lo que hace. Alan, quisiera compartir un texto contigo para este bloque que nos queda, que está allí en 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7 nos va a hablar a nosotros de que para que sostenida a prueba o sometida a prueba vuestra fe, está en un concepto de fe, mucha más preciosa que el oro, nosotros podamos salir
y cuál, aunque perecedero la prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria, honra cuando sea manifiesto Jesucristo. O sea, va a llegar un momento en que se va a manifestar. Estaba pensando, volviendo así lo que hablamos de la tentación de Jesús. Él fue glorificado y venció. ¿Cómo ves tú esa instancia? ¿Cómo se fortaleció en la fe? Y nos fortalece a nosotros verlo a que Él vence porque vence como humano, ¿eh? Claro, las tentaciones son un tremendo tema importantísimo para esto que estamos hablando de la prueba, pero si uno pudiera decir algo, Cristo en la primera prueba que es tentado es en el apetito, y una vez pasa por alto eso. Es decir que si pudiéramos resumir las tres tentaciones con las que ataca Satanás a Cristo, tienen que ver como una especie de jerarquía. Apela al apetito, al cuerpo, ¿no es cierto?, a la necesidad, volviendo con la idea del agua y todo eso en el desierto. Y Jesús cumple y vence donde perdió, digámoslo así, Israel en los 40 años. Porque acá está también en el desierto. Hay una conexión. Jesús vence donde falla Israel, el Israel histórico. Y entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace siempre a través de la palabra. Es decir, que las necesidades físicas, con toda su importancia en la jerarquía de Jesús, están en un segundo plano y es la palabra la que está primero. Es la forma de vencer. Y entonces, si nosotros estamos fundamentados fuertemente en la Escritura, si esto está en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros vamos a ser capaces de enfrentar y vencer como Cristo venció en el desierto. Yo creo que la fe se fortalece con las dificultades, sencillamente. Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, y lo voy a leer porque en este contexto uno aprende esto de la fortaleza de la fe. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados. A mí me resultó interesante seguir a los expatriados. ¿Por qué lo coloca así? ¿Por qué no dice a mis hermanos? Porque dice a los expatriados de la dispersión. O sea, está agregando muchos antecedentes para entender lo que va a decir. Él dice, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Entonces, a ver, ¿de qué está hablando Pedro aquí? Hay muchos judíos que están fuera. Y sabes tú que están como a 700 kilómetros de Jerusalén. Estuve mirando el mapa, Jerusalén está aquí y hacia arriba, hacia el norte, ¿no es cierto? Están todos estos territorios donde los llevaron. O sea, están lejos de Jerusalén. Sí. Entonces, cuando él está hablando de que se fortalezca la fe, que vuestra fe va a ser más preciosa que el oro, le está hablando a gente que está, voy a decir así, lejos de la solución de su problema. ¿Pero qué solución tenían allá? No había templo, no había quien los dirigiera, estaban solos, estaban prisioneros, expatriados. Acuérdense que las palabritas dicen expatriados y de la dispersión. Estaban muchos de ellos también siendo perseguidos por causa de esta nueva fe que literalmente hacía temblar al Imperio Romano, y Pedro se dirige hacia ellos para fortalecer su fe, recordemos, aún en medio de la prueba. Entonces, cuando se escribe la primera carta, se le escribe a estas personas así. Ahora, si alguno de nosotros está con una dificultad, sería bueno leerse la carta. Así es. Porque aquí está una de las soluciones que él está dando a la distancia. No puede estar quizás con ellos. Pedro sabe lo que lo significó y lo que significó realmente para él, ¿no es cierto? Porque estas cosas nos ayudan en realidad a nuestra fe, nos ayudan a confiar en Dios a cada paso que damos. También, ¿no es cierto?, nos permiten que el Señor nos limpie de todo lo que obstaculiza el camino hacia nuestra fe. ¿Entiendes? Esa es la idea que estamos presentando. Y yo sé que para muchos, quizás pasando por la prueba es difícil, porque pasando por la prueba a veces no se ve la claridad, no se ve solución. Y llega el otro día, llega la noche y ahí estamos con el problema, ¿no es cierto? Las noches a veces con insomnio por la situación que está. Pero no sé qué podrías hacer, leerse esta cartita y ver qué consejo le está dando Pablo. Y sabe, Alan, yo creo que orando, leyendo esto, porque esta es la base en realidad para salir de las situaciones, puede que no salgas de la prueba, pero te puede llegar a ti esa tranquilidad que la necesitas para pasar la prueba. Sí.
Yo le comentaba el otro día a unas personas que pasé por una situación así. Mi esposa entró en una situación muy difícil, muy difícil. Muchos creyeron que ella no la pasaba y estuvo casi un mes y como 20 días en la UTI, con manguera y todas esas cosas. Y lo único que nosotros veíamos cuando la íbamos a ver, que está estable, Claro. pero no había reacción. Entonces yo una noche en la casa solo, oré a Dios, así esas cosas que uno hace cuando se entrega al Señor. Sí. Terminó la oración y yo sentí una tranquilidad. No fui al otro día y ya estaba sana, no, pasó mucho tiempo, pero se recuperó. Pero esa tranquilidad es la que Dios quiere que nosotros tengamos frente a la dificultad, porque fortalece esta situación la confianza en Dios. Yo a un joven, hermano, si me permite, tomándome justo de lo que usted dice, a un joven que también hace muy poco perdió a un ser muy querido, muy amado, en un momento de la prueba, justo también en una clínica allá en Santiago, yo le decía, a veces yo me imagino que nosotros cuando pasamos una prueba como tan dura como la que usted nos comentaba, es como, imagínate, como poner un fierro al rojo vivo. Y me decía, ¿por qué un fierro? Porque el fierro cuando está así en ese rojo es la única forma en donde tú lo puedes doblar. Si está chueco, si quieres darle un diseño, un modelo. Y eso es lo que se produce cuando experimentamos pruebas. Quizás de ninguna otra forma usted habría sentido esa magnitud de esa paz que sintió si no hubiera sido a través de la prueba. Entonces, eso parece darnos a entender las cartas de Pedro, escritos en un contexto de persecución terrible. Muchos murieron, muchos fueron martirizados. Conocemos de la historia, pero Pedro es capaz de decir, como decía el versículo de memoria de esta semana, alégrense, sean bienaventurados, sigan adelante, porque estas pruebas que parecen imposibles de superar, estos callejones sin salida, Dios tiene un propósito, está con nosotros, y nos da paz aún en medio de la tormenta. Fíjate que Hebreos 10:35 nos habla justamente de esto, que no perdáis la confianza, porque vuestra prueba, vuestro pasar va a ser grandemente recompensado. Y aquí en Proverbios 3 hay un asuntito que es para reflexionar. Alan, si tiene algo que decir, dilo luego, se nos acaba el tiempo. Sí. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. ¿Con guardar la ley pasa eso? La ley de Dios siempre, y lo vamos a ver con más detalle la próxima semana, tiene un propósito. Vamos a verlo después con detalle, pero la ley de Dios, que es tan mal entendido hoy en día, simplemente son los principios de amor y de justicia de Dios para colocarlos de nuevo en el corazón. Y para hacer eso, muchas veces el ser humano tiene que ser ablandado en el fuego, en el crisol de Cristo, y entonces el Señor depositar esos principios de vida eterna. Ellen White dice que nosotros deberíamos considerar la prueba como algo, no como algo extraño, sino como el medio por el cual somos purificados y fortalecidos. En la vida futura, dice, comprenderemos las cosas que aquí dejaron grandes perplejidades. Nos daremos cuenta de qué poderoso ayudador tuvimos, como los ángeles de Dios, que fueron comisionados para guardarnos en la medida que seguíamos el consejo de la palabra de Dios. Gracias, amables oyentes, por haber estado con nosotros. Los invitamos para la próxima semana. Que el Señor los bendiga. ¿Usted está pasando por una prueba? El crisol es para purificarlo, para que su carácter se mejore, pero un día grandemente seremos beneficiados con la presencia de Dios y viviremos eternamente con Él. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana.